¿Qué tal? Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Este es para la materia de geometría y trigonometría. Las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo son seis funciones, que son las siguientes. Seno del ángulo, pues el ángulo lo podemos especificar con una letra mayúscula, seno del ángulo A, o puede ser cualquier otra letra. Coseno también del ángulo, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo A. Estas están relacionadas con los lados de un triángulo. El triángulo debe de ser rectángulo, un triángulo rectángulo. ¿Okay? Aquí vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto y estos ángulos pueden variar. Este le podemos llamar el ángulo A, o puede ser una letra del alfabeto griego también. Aquí le podemos poner el ángulo B. Y el triángulo rectángulo, nosotros sabemos que el lado más largo o el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Eso lo vimos cuando vimos el teorema de Pitágoras. Los otros dos lados se llaman catetos. Cateto significa que son los lados que conforman el ángulo recto del triángulo rectángulo. Depende del ángulo que queramos nosotros relacionar el ángulo con los lados del triángulo, pues hay que situarnos en ese ángulo. Si aquí estamos mencionando el ángulo A, pues me voy a venir yo a parar en el vértice del ángulo A. Me voy a dibujar aquí paradito yo, ¿verdad? Ya que estoy situado aquí, ya sí puedo yo definir que cuál cateto es el opuesto es el que está enfrente de mí, y el que está hacia un lado, está pegadito así, se llama cateto adyacente. Entonces ya conocemos cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa, porque basándonos en eso vamos a empezar a relacionar las seis funciones trigonométricas. El seno del ángulo A me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. O sea, voy a dividir este entre este otro cuando quiero yo saber el seno de este ángulo. Cuando queremos saber el coseno de este mismo ángulo, me va a relacionar ahora el cateto adyacente con la hipotenusa también. Y cuando quiero conocer la tangente, me relacionan los dos catetos, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas son las tres principales, porque las otras son inversas a estas mismas, pero se invierten de esta manera, así. Quiere decir que la cotangente es este mismo, pero invertido. O sea, vamos a voltear ahora, va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante es el inversa del coseno, y la voy a invertir de esta manera, y ahora va a ser hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante es la inversa del seno, y la voy a invertir, y ahora va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Y para que no se nos olviden, para que sepamos siempre cuál sigue, ¿verdad? Porque siempre tiende a confundirse que si cuál cateto, que si la hipotenusa. Entonces hay una formulita ahí medio curiosa que le decimos el SOHCAHTOA. Entonces va a ser el seno, que es el opuesto entre hipotenusa. El coseno es el adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es el opuesto entre adyacente. Entonces aquí dice SOHCAHTOA. Y con esta formulita no se nos olvida. Ya sabemos que las otras son inversas. Muy bien, continuando, entonces vamos a elaborar un ejemplo para aplicar y conocer las seis funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. En este caso tenemos las medidas de los lados, pero este ángulo no lo conocemos. Entonces, si quiero aplicar las seis funciones trigonométricas de este ángulo, pues me tengo que situar aquí, me paro aquí, me dibujo aquí, y pues ya una vez
viendo de aquí vamos a partir y vamos a ver cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. ¿Sabe? El opuesto siempre es el que está enfrente del ángulo. Y el lado más largo o el opuesto al ángulo recto pues va a ser la hipotenusa. Esta no hay mucha duda. Entonces, si queremos saber el seno de ese ángulo, va a ser el cateto opuesto, que mide 3, entre la hipotenusa, que mide 5. El coseno de ese ángulo es el adyacente entre la hipotenusa, que es 4 entre 5. La tangente de ese mismo ángulo es el opuesto entre el adyacente, que viene siendo 3 entre 4. Las demás, pues hay que ponerlas también, pues son las inversas de estas o las podemos revisar. La cotangente es el adyacente entre el opuesto, entonces aquí va a ser 4/3, que viene siendo la inversa una de estas, ¿verdad? La secante es hipotenusa entre adyacente, que es 5 entre 4, y que va a ser al revés de esta, 5 entre 4. Y la cosecante es hipotenusa entre opuesto, hipotenusa entre opuesto va a ser 5 entre 3, que es la inversa del seno. Pues ya una vez que tenemos relacionadas las funciones trigonométricas, con cualquiera de ellas podemos conocer el valor de este ángulo, sin tener que tener un dispositivo como el que conocemos, el transportador, para medir el ángulo. Si nosotros conocemos la medida de los lados, podemos llegar a conocer el ángulo sin tener que medirlo precisamente con una regla o un transportador. Sería el adecuado para medir un ángulo. Pero en este caso, teniendo las funciones, pues lo podemos obtener. Si yo escojo el seno con cualquiera de ellas, puede ser seno, coseno, tangente, estas tres primeras, 1, 2, 3, estas vienen en la calculadora científica. Vamos a utilizar una calculadora para poder obtener la medida de este ángulo. Entonces, lo que queremos conocer es la medida del ángulo. Aquí lo nombramos con la letra teta del alfabeto griego. Entonces, si nos hacemos un ladito para acá, seno del ángulo igual a 3 entre 5, vamos a despejar lo que es el ángulo. Si nosotros despejamos, o sea, le vamos a quitar lo que viene siendo seno, y esta palabrita se la vamos a quitar de aquí, y se está multiplicando con la letra teta del ángulo. Entonces esta hay que pasarla dividiendo para acá. Entonces, si queremos obtener el ángulo, va a ser igual a 1 entre seno de 3/5. ¿Por qué ponemos 1 entre seno? Porque se está dividiendo y la tengo que pasar a la inversa. Y 1 entre seno en la calculadora nos va a aparecer como seno inversa o seno a la menos 1 o arcoseno también de 3/5. Y le vamos a meter esa información en la calculadora y nos va a dar el valor del ángulo. También podemos hacer seno inversa de 3 entre 5. Sería 0.6, y podemos sacarlo de las dos maneras. Entonces la medida del ángulo va a ser seno inverso de 0.6. A la calculadora yo le voy a dar shift seno de 0.6 o de 3 entre 5, y nos va a dar la medida del ángulo, que son 36.8698 grados. Esta es la medida del ángulo, este ángulo. Entonces mide 36.86 grados. Ahora, si queremos tomar en cuenta ya no el seno, puede ser coseno o tangente, nos vamos a ir por la tangente y vamos a obtener tangente del ángulo, va a ser igual a 3/4. ¿Ok? El mismo procedimiento, hay que despejar el ángulo que queremos, el ángulo teta en este caso. Voy a pasar dividiendo tangente, que de una vez podemos poner como tangente inversa de 3/4 o de 0.75. Pues podemos hacer, el ángulo va a ser tangente inversa de 3/4 o 0.75. También usamos la calculadora y sin temor a equivocarnos no tiene que dar la misma medida. Va a ser shift tangente de 0.75, le damos igual,
y son los mismos 36.8698 grados, ¿okay? Que son los mismos que habíamos obtenido. Entonces, con cualquiera de las funciones podemos obtener, si tenemos los lados del triángulo, podemos obtener cualquiera de sus ángulos agudos. También podemos obtener este de aquí. Si este es el ángulo θ, pues aquí le podemos poner ángulo gamma y podemos hacer la misma operación. Nada más que en este caso, pues me tendría que situar aquí. Ahora me paro para acá y el cateto opuesto no va a ser este. Entonces el cateto opuesto va a ser este otro de este lado y el adyacente va a ser este otro. El cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto. Y se pueden hacer las mismas operaciones y vamos a obtener el valor de este ángulo. Pero pues sería redundar de cierto modo, porque si yo ya conozco este ángulo y conocemos este otro, pues por uno, este mide 90 grados, ¿verdad? Entonces 90 más 36, por diferencia de 180, puedo sacar el valor de este otro. Bien, vamos a continuar ahora, vamos a elaborar otro ejemplo, también utilizando las funciones trigonométricas, pero ahora en este caso sí tenemos la medida de un ángulo, pero nada más tenemos un lado, nos hacen falta los otros dos lados del triángulo. Entonces, con las mismas relaciones de las funciones trigonométricas, podemos relacionar el ángulo este que tenemos con uno de los lados para obtener otro de los lados. Debe de ser, hago énfasis que debe de ser triángulo rectángulo, debe ser siempre las funciones trigonométricas, estas 6 nos van a servir para solucionar triángulos rectángulos, ningún otro, no otro tipo de triángulo. Bien, entonces si queremos relacionar si queremos obtener bien el cateto el lado A, pues de igual manera nos vamos a situar donde está el ángulo, pues hay que pararnos otra vez aquí donde está el ángulo, ¿ok? Entonces tenemos que ver qué lado tenemos, cuál lado tenemos y cuál es el lado que queremos obtener. En este caso, pues si estoy parado aquí y quiero obtener este lado, pues este viene siendo el cateto opuesto. ¿Y cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro dato que tenemos? Pues tenemos el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente va a medir 10, ya sabemos, pero el cateto opuesto es el que no conozco. Le ponemos signo de interrogación porque no lo conocemos. Entonces, muy bien, tenemos el ángulo, 35 grados. Y tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál de estas funciones trigonométricas nos relacionan el opuesto con el adyacente? Pues de las 3 primeras, aquí tengo el opuesto con el adyacente, es la tangente. Entonces yo voy a utilizar tangente de 35 grados, que va a ser igual al cateto opuesto que no conozco, entre el cateto adyacente que mide 10. Y el cateto opuesto es igual al lado A, este lado A que no conocemos. Entonces, si queremos saber este lado A, hay que despejarlo. ¿Y qué me estorba? Se está dividiendo entre 10, entonces este 10 que se divide lo paso multiplicando de este lado, entonces me va a quedar 10 multiplicado por la tangente de 35 grados y eso va a ser igual al cateto opuesto o al lado A. Entonces el lado A va a ser igual al producto, la multiplicación de estos dos. Que para eso pues hay que sacar la tangente de 35, también con la calculadora va a ser 10 multiplicado por tangente de 35, que la tangente directa de 35 grados nos da a 0.7002, por lo menos 4 cifras, 4 dígitos después del punto hay que ponerle para multiplicar por el 10, esto nos va a dar igual al lado A. Entonces el lado A va a ser igual a 10 por 0.70, pues nos da que es 7.002. ¿Y estos son qué? Son centímetros, Entonces este lado A nos da la medida, pues podemos redondearlo a 7.00 centímetros. Y si este lado mide 7, este mide 10, pues con las mismas funciones trigonométricas podemos sacar
despejar la hipotenusa, que viene siendo el lado C, o si no, por el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos visto, que teniendo los dos catetos, los elevamos al cuadrado, los sumamos y nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Pero bueno, en este caso podemos utilizar otra vez las funciones trigonométricas, pero ahora si quiero la hipotenusa, ¿cuál de las funciones trigonométricas me relaciona la hipotenusa? Pues ya sea con el cateto opuesto o con el adyacente que tenemos, con cualquiera de los dos. Entonces, suponiendo que este no lo tuviéramos, como estábamos al principio, vamos a suponer que todavía no lo tenemos, pero sí tenemos el adyacente, seguimos situados en el mismo ángulo, seguimos situados porque es el ángulo que conocemos, 35 grados. ¿Y cuál de las funciones me relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? Pues la hipotenusa con el cateto adyacente es el coseno. Entonces el coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente mide 10 entre la hipotenusa, que es igual al lado C, que esta es la que no conocemos, ¿no? Esta no la conocemos. Entonces hay que despejar aquí, pero ahora la hipotenusa o el lado C se está dividiendo. Entonces el lado C lo voy a pasar multiplicando por el coseno de 35 grados y esto es igual a 10, pero yo lo que quiero dejar solo es el lado C, y como aquí se está multiplicando, entonces el lado C va a ser igual a 10 entre coseno de 35 grados, porque este coseno que se está multiplicando lo paso dividiendo del otro lado del igual. Entonces C me va a quedar, el lado C o la hipotenusa van a ser 10 entre coseno de 35, pues volvemos a usar la calculadora y tenemos coseno directo de 35 grados son 0.8191 y hacemos la división. Entonces la hipotenusa va a ser 10 entre 0.8191 y nos da a 12.2085 centímetros. Y ya queda resuelto el triángulo. Entonces lo podemos comprobar por el teorema de Pitágoras o lo pueden comprobar ustedes. Ya es un tema ya visto y nos debe de dar perfectamente. Entonces este lado mide 10, que este dato ya lo teníamos, este mide 7.002 centímetros y la hipotenusa mide 12.2085. Muy bien, pues esto sería la utilidad que nos dan las funciones trigonométricas al utilizarlas en un triángulo rectángulo, y relacionamos ya sea conocer un lado dependiendo si tengo el ángulo, o conocer lo que mide un ángulo si conozco los lados del triángulo. Muy bien.